El tema que nosotros elegimos es la inflación. Esta información la podemos conseguir en la página del DANE. La inflación es el aumento de precios de bienes y servicios en un tiempo sostenido. Para que el aumento sea sostenido y sea considerado como inflación, debe durar mínimo un año. La inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la República a finalizar el año. Existen tres tipos de inflación. La deflación es una situación de exceso de oferta que produce la disminución de los precios. La inflación moderada es la elevación lenta de los precios. Los precios se mantienen estables con un aumento que no llega al 10% anual. La hiperinflación se produce cuando hay desequilibrio entre oferta y demanda y puede producirse en momentos de escasez. Impacto de la inflación. Efecto positivo. Permite a los bancos centrales realizar políticas para combatir la recesión económica y generar dinamismo, fomentando determinadas inversiones. Efecto negativo. Puede llegar a devaluar el valor de una divisa y generar incertidumbre, de modo que caigan las inversiones y la tasa de ahorro, ya que genera una sensación de inestabilidad que no invita a los ciudadanos a mover su dinero. El IPC es el índice de precios al consumidor, que mide la evolución de costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresando en relación con un periodo base. El periodo puede ser meses, pueden ser trimestres, pueden ser semestres o pueden ser años. ¿Cómo se calcula la inflación? La inflación se calcula por medio del IPC y se toma el IPC actual menos el IPC histórico. El IPC histórico corresponde al IPC del año anterior y se divide el IPC actual y se multiplica por 100. De ahí sale el resultado de la tasa de inflación. Fórmulas tasa de inflación. Para la tasa de inflación encontramos cuatro fórmulas. La primera es para hallar el valor futuro teniendo en cuenta la inflación. La segunda es para hallar el valor actual teniendo en cuenta la inflación. La inflación promedio es cuando nos dan varios periodos, cada periodo con diferente tasa de inflación y se debe sacar un promedio. Entonces se utiliza esta fórmula. Y la cuarta es la tasa efectiva anual, la cual se utiliza para calcular la inflación en un periodo de tiempo, como vamos a mostrar en los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Bajo la consideración que la inflación promedio anual sea del 22% para los 2 años siguientes, una vivienda que vale hoy 10 millones, ¿cuánto costará dentro de 2 años? Bueno, para este problema vamos a utilizar la primera fórmula que explicamos anteriormente, que es la de valor futuro. Y como mostramos, el precio serían los 10 millones por 1 más el 0.22, que sería el 22%, elevado a la 2, que serían los periodos, que serían los 2 años, lo cual nos arroja un resultado de 14.884.000. Hay otra segunda fórmula de resolver este problema, tomando la fórmula del siguiente cuadro, la cual eh, esta es más fácil, digamos, cuando nos dan varios periodos y cada periodo tiene diferente tasa de inflación. Entonces, para hacer un solo proceso, utilizamos esta fórmula. Y para tomar el ejemplo del problema, cogeríamos el precio, que serían los 10 millones, por 1 más el 0.22 por 1 más el 0.22 y nos arrojaría un mismo resultado, que serían los 14.884.000. El valor futuro calculado es el valor de la vivienda en pesos corrientes después de los 2 años. Esto pues también lo podríamos resolver por medio del Excel, utilizando las fórmulas que ya hemos trabajado en las anteriores clases de valor actual y valor futuro. Entonces, ya tengo ahí las variables, entonces sería para calcular el valor futuro, ahí sería igual valor futuro, y tomaríamos la tasa, que sería el 22%, los periodos, que serían los 2 años, el pago siempre va a ser 0, luego tomaríamos el valor actual y el tipo.
Al valor actual le colocaríamos el signo menos para que el resultado nos salga positivo. Y nos damos cuenta que al mirar la diapositiva y el Excel, el resultado va a ser el mismo. Los 14.800 millones. ¿Sí? Bueno, seguiríamos con el siguiente. Tomando el primer problema que ya resolvimos, pero para utilizar la segunda fórmula. Para utilizar la segunda fórmula, la de el valor actual. Entonces, tomaríamos el valor futuro que hayamos en el anterior procedimiento, lo dividiríamos por 1 más el 0.22 y lo elevamos a los dos periodos que serían los 2 años. Y esto nos arrojaría los 10 millones de pesos. La segunda solución, que sería casi parecida a la anterior, despejando la anterior de la segunda solución, se puede decir. Entonces tomaríamos los 14.884 dividido en 1 más el 0.22 por 1 más el 0.22 y esto nos arrojaría un total de 10 millones de nuevo. A este valor se le conoce como el valor activo dentro de los 2 años medidos en pesos constantes o reales y a la operación de cálculo se le conoce como deflactación. Sabemos que la inflación es el aumento de precios, la deflactación es la disminución de los precios. Y si lo queremos ver en el Excel, podemos hacer lo mismo con el valor actual. Entonces haríamos igual, valor actual, tomaríamos la tasa, los periodos, luego 0 que es el pago, colocaríamos el valor futuro y el final del periodo, que sería 0, y le colocamos el signo menos al valor futuro para que nos dé positivo y nos damos cuenta que nos da los mismos 10 millones que tenemos acá. Lo único que cambia es, digamos, de los problemas anteriores, es que ahí se utilizaba tasa de interés y aquí es tasa de inflación. El segundo ejemplo, la inflación del mes de enero de 2006 fue del 1.35%. Si esta tasa de inflación se mantiene constante mes tras mes, ¿cuál es la tasa de inflación de todo el año? Entonces, para solucionar este problema, la primera solución que vamos a tener es con la fórmula tasa efectiva anual, para de esta manera lograr calcular el resultado. Entonces, tomamos 1 más la tasa de inflación elevado a la 12 menos 1. Y esto nos arroja un resultado del 17.46% anual. ¿Sí? Si lo realizamos en el Excel, acá ya tengo las variables, sería solamente calcular los resultados. En esta, digamos que no encontré la fórmula de Excel, pero la podemos hacer como hacíamos en el corte pasado. Tomamos 1 más la tasa de inflación mensual, cierro paréntesis, elevado a la 12, que serían los periodos, menos 1. Y nos damos cuenta que nos da el mismo resultado. Los periodos nos los dan en años, pero como la tasa de inflación está en meses, entonces convertimos el año lo convertimos a meses para que nos logre dar ese resultado. Entonces, si comparamos el resultado de acá, nos da lo mismo que el resultado del Excel. Sabemos que cuando la inflación sube, digamos en Colombia, digamos que sube anualmente, suponiendo sube un 10%, los empresarios deciden si al producto le suben el 10% de la inflación o le suben un poquito más o le suben menos. Digamos que el del 10%, entonces algunas empresas deciden al producto subirle un 11% o deciden subirle un 5%. Esto es una suposición. La anterior lo hicimos con respecto para medir la tasa anual durante un año de la tasa de inflación. Este es para mirar la tasa de inflación, pero de un producto en un periodo de un año. Entonces sabemos que tenemos acá el periodo que el producto tendría un costo de 100 pesos, digamos que 100 pesos. Y la tasa de inflación es del 1.35 mensual.
El periodo nos lo habían dado en años, entonces multiplico 1 por 12 meses que tiene un año y me daría los 12 meses. Para de esta manera lograr creo que la incógnita sería lograr obtener el valor futuro del producto. Entonces utilizamos la fórmula siguiente. El precio serían los 100 pesos por 1 más la tasa de inflación elevada al 12. Eso nos da un 117.46%, que es lo que subiría el producto. Si al aplicar el principio del año si al aplicar el principio del año a un cierto producto costaba 100 pesos y al final del año costaba 117.46, significa que esta sufrió un aumento del 17.46% anual, que corresponde a la inflación acumulada en el año. ¿Sí? Entonces, para lograr calcular esta inflación, se toma el valor futuro y se le resta el valor actual, y esa es la tasa en porcentaje. Entonces, también lo puedo realizar en el Excel y ya tengo las variables. Entonces, tomaríamos para calcular el valor futuro del producto, sería igual el precio por, abro paréntesis, 1 más la tasa de inflación, cierro paréntesis, elevado a la 12, que serían los periodos, y nos botaría el costo del producto, el costo futuro del producto. Y para calcular la inflación, entonces tomaríamos el costo futuro del producto menos el costo actual, y eso nos costaría lo que subiría la inflación. No habría necesidad de darle porcentaje en el Excel, sino que ese sería en términos de porcentaje. Y esto nos daría el resultado. Bueno, muchas gracias por su atención y espero me hubieran entendido.